Seminario de Estudios de Trabajo y Desarrollo Social. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos y todas quienes nos acompañan. Estamos iniciando esta primera sesión de 2024 del Seminario de Estudios de Trabajo y Desarrollo Social de la Facultad de Economía de la UNAM, ¿no? Es un gusto para nosotros, quienes integramos este seminario, darles la bienvenida a quienes nos están acompañando a través de la transmisión en vivo en la página de Facebook de la Facultad de Economía y también a quienes nos acompañan aquí a través del Zoom a esta conferencia titulada Movilidad Social e Igualdad de Oportunidades en México. Y el día de hoy, la verdad, estamos muy contentos, ¿no? Estamos de manteles largos, como se dice, porque tenemos el gusto de contar con la participación en este seminario para platicar sobre movilidad social del doctor Luis Monroy Gómez Franco y también con la participación de la doctora Iliana Yashin, a nombre de quienes coordinamos el seminario, también les doy la bienvenida y les agradezco por haber aceptado participar aquí con nosotros el día de hoy y por tomarse un poco de su tiempo para venir a platicar de un tema que ha sido muy relevante, ¿no? Y que nosotros aquí dentro de la facultad, a nuestra comunidad estudiantil, hemos observado también que ha tenido un crecimiento importante, ¿no? O sea, como que cada vez más alumnas, cada vez más alumnos se interesan por estos temas tan relevantes que tienen que ver con la movilidad social, la igualdad de oportunidades. Entonces, pues creemos que es una excelente oportunidad de tener a Luis, ¿no? Como un experto en el tema de movilidad social y evidentemente también a la doctora Liliana, ¿no? Que también ya tiene varios años trabajando sobre el tema. Entonces, para nosotros es un gusto que estén aquí y poder escucharles. ¿Ok? Entonces, rápidamente les platico a quienes nos están siguiendo a través de Facebook cómo es la dinámica del seminario. Vamos a tener alrededor de 50 minutos para escuchar la participación del doctor Luis Monroy Gómez Franco. Posteriormente serán los comentarios de la doctora Iliana y al final les pedimos a quienes nos estén siguiendo por Facebook que vayan haciendo sus preguntas. Al final tendremos una ronda, y, las vamos a leer, vayan dejando sus preguntas ahí en los comentarios y vamos a leer y vamos a tener una ronda para que tanto la doctora Iliana como el doctor Luis puedan responder e ir cerrando el seminario. Entonces, antes de darle la palabra al doctor Luis Monroy Gómez Franco, me gustaría leer rápidamente una muy breve semblanza sobre su trayectoria. Entonces, el doctor Luis es doctor en economía por el Centro de Graduados de la City University of New York. Es maestro en economía por el Colegio de México y licenciado también en economía por la Facultad de Economía, ¿no? Uno de nuestros egresados de aquí de la Facultad de Economía de la UNAM. Actualmente es profesor investigador del Departamento de Economía en la Universidad de Massachusetts y también es investigador asociado externo al Centro de Estudios Espinosa Iglesias, ¿no? El CEI. También fue parte del equipo encargado del diseño de la encuesta de movilidad social en México en 2017 y de la encuesta de movilidad social en la zona metropolitana de la Ciudad de México, también en 2017. Ha publicado sobre desigualdad de oportunidades, sobre movilidad social, crecimiento económico, macroeconomía del desarrollo, en revistas nacionales e internacionales. Y más recientemente es coautor del libro Por una cancha pareja, igualdad de oportunidades, por un México más justo. Entonces, sin más preámbulo, adelante Luis, te damos la palabra. Bueno, muchas gracias, César, Sara, por la invitación a participar en este seminario con una comentarista de lujo como es Ileana. La verdad es que a mí siempre me gusta regresar a los espacios en la facultad porque pues, es una forma de retribuir a lo mucho que me dio durante mi paso en ella. Entonces yo estoy muy feliz de estar en este espacio. Voy a presentar usando una presentación, un PowerPoint como apoyo.
justo para que no se aburran viendo mi cara nada más, y sea mucho más amigable y podemos ir siguiendo la conversación. Bueno, como ya mencionaron, el tema de que nos tiene reunidos este día, esta mañana, tarde acá donde estoy yo, es una discusión sobre movilidad social intergeneracional y desigualdad de oportunidades. Y me gustaría comenzar eh, señalando un disclaimer. Y ese disclaimer es que soy economista. ¿Y por qué vale la pena hacer este disclaimer? Porque el tema de movilidad social en realidad es muy previo a que los economistas entráramos a la discusión. El modelo canónico que se utiliza usualmente para entender los fenómenos de movilidad intergeneracional en economía en general es un modelo de Becker y Thoms. La primera versión es de 1979 y una versión revisada de 1986 y una todavía más revisada de 2017. Y el boom, digamos, más reciente en economía de esta literatura surge a partir del trabajo de Raj Chetty y múltiples coautores para el caso de Estados Unidos, siendo el primer artículo publicado en 2014. Y en el caso de la desigualdad de oportunidades, ocurre algo similar. Los enfoques canónicos en economía aparecen en los 90. En el caso de Dirk van de Geer es de 1993, mientras que John Remer en su libro Equality of Opportunity es donde sienta las bases de la aproximación que tomamos en economía para estudiar el tema en 1998. Entonces, un poco los economistas llegamos tarde a estas discusiones comparados con los sociólogos. Por ejemplo, uno ya puede encontrar discusiones bastante desarrolladas sobre temas de movilidad intergeneracional en el análisis del sistema de estratificación estadounidense de Blau y Duncan de 1967. Y algo que suele ocurrir cuando los economistas llegan a un nuevo campo de estudio es que muchas veces pareciera que estamos reinventando la rueda, ¿no? Y eso es uno de los temas que quizás más rispidez hay en las discusiones actuales entre sociólogos y economistas sobre cómo estudiar estos temas, en tanto que tanto los ejes de estudio como las dimensiones de análisis son bastante diferentes entre las dos disciplinas. Y ni siquiera digamos, dentro de economía tenemos como un consenso realmente sobre cómo estudiar estos temas. Por ejemplo, Arthur Goldberger en 1989 critica o hace una crítica muy acabada al modelo y al enfoque basado en los modelos de Gary Becker y Toms, en tanto que señala que al enfocar todo en un marco de teoría de precios y de capital humano, nos está restringiendo en buena medida nuestra capacidad de análisis y sesgando nuestras hipótesis, limitando la comprensión que como economistas podemos aportar de los fenómenos de estratificación social y de persistencia intergeneracional, ¿no? Entonces, es a partir de los 90 que empieza a surgir una serie de literatura en economía menos restringida al enfoque de Becker y Toms y mucho más eh, sustentada en análisis empíricos sin, digamos, un modelo teórico tan rígido como el que originalmente proponían Becker y Thompson. Por otra parte, Cambour y Bagstaff, ellos plantean que si bien en teoría el concepto de igualdad de oportunidades es muy claro, y ahorita vamos a definir a qué nos referimos con ello, en la práctica empírica, la verdad es que pueden existir problemas sustanciales en aterrizar a esta teoría a un marco de análisis que sea consistente en el tiempo y por lo mismo que nos permita utilizarlo como eje de política pública. Si bien es una crítica que ha sido atendida en mayor o menor medida, incluso por el propio Ravi Cambur, Francisco Ferreira y otros autores, lo cierto es que el cuestionamiento a qué tanto este modelo canónico de cómo los economistas estamos entendiendo la igualdad de oportunidades es lo suficientemente riguroso como para utilizarle como base de diseño de política pública. Bueno, con eso en mente y con el
como les decía, el disclaimer de que soy economista, de lo que les hablaré hoy es, en primer lugar, de mi interpretación del enfoque que múltiples economistas hemos adoptado para estudiar tanto la desigualdad de oportunidades como la movilidad intergeneracional en México. De nuevo, esta es mi interpretación, de ninguna forma estoy seguro que algunos de mis coautores no la comparten o algunos de los otros autores que iré mencionando. Les voy a platicar también algunos de los principales hallazgos de esa literatura y hacia dónde tendría que dirigirse en un futuro cercano. Hago mucho énfasis en que me centro primordialmente en lo que podríamos considerar la literatura económica. Yo sé que hay muy buenos trabajos de otras disciplinas, pero justo por tanto mi formación como el foro, decidí centrarme en lo que los economistas hemos aportado a esta literatura en particular. Ahora, ¿en qué se basa el trabajo hecho para el caso mexicano? Bueno, en primer lugar, tenemos que hablar de la restricción de datos que existe no solo en el caso mexicano, sino en la mayor parte de los países en desarrollo, y es que no tenemos encuestas panel intergeneracionales. Este tipo de encuestas, para quienes no las conozcan, son encuestas que siguen a familias a lo largo de toda su vida y posteriormente, conforme las familias van ampliándose, ya sea porque alguno de los miembros sale de el hogar materno y forma su propio hogar, comienzan a desdoblarse y permiten seguir a lo largo del tiempo toda la dinámica poblacional. En México no tenemos ningún panel intergeneracional. La única encuesta panel que tenemos es que sea representativa a nivel nacional, es solo de una generación, que es la encuesta de condiciones de vida de los hogares, que es la ENVI, que está disponible en la Ibero. Y tampoco tenemos datos administrativos que permitan vincular a padres e hijos, ¿no? Que esa es, por ejemplo, la estrategia que han seguido autores como, bueno, en particular, toda la literatura que adoptó el enfoque de Raj Chetty se basa básicamente en información de, en el caso de Chetty, de declaraciones fiscales en Estados Unidos que permiten identificar vía los números de seguridad social quién es hijo de quién y seguir la trayectoria de ingresos. En México no tenemos tampoco este tipo de registros y aun cuando existieran, dadas las características estructurales de la economía mexicana, en particular la magnitud de trabajadores informales, difícilmente podríamos aseverar que los registros administrativos captarían a la totalidad o por lo menos a una muestra representativa de la población mexicana completa. Entonces, ante esta restricción, lo que se ha adoptado como estrategia para recabar datos, en el caso mexicano, son encuestas retrospectivas. Y estas encuestas lo que buscan hacer es recuperar la información sobre las condiciones de vida de los hogares en los que los entrevistados vivían a los 14 años, entrevistados y entrevistados. Esto con el fin de caracterizar de la forma más completa posible las características del hogar de origen. De igual forma, se trata de encuestas que recuperan información sobre el nivel educativo de los padres, algunas veces incluso sobre el tipo de escuela en términos de si es pública o privada que han tenido los padres. Y además, se encuentra con información de la inserción laboral de tanto padres, madres, en caso de que se encuentren trabajando o que se encontrasen trabajando a los 14 años de la entrevista. Y se busca recuperar el mismo conjunto de información para la situación actual de la persona que nos está respondiendo a la encuesta. La única encuesta de este tipo que se levanta de forma periódica y recurrente es la encuesta ESRU-EMOVI del Centro de Estudios Espinosa Iglesias, que se levanta cada 6 años. La última que está actualmente disponible es la de 2017 y justo hace un par de semanas terminó el levantamiento de la encuesta 2023. Lo más probable es que se tome todo el año para el procesamiento de datos y la formulación del informe de movilidad social. Y se presenta y se liberan los datos a inicios de 2025, ¿no? Entonces, esta es la fuente de datos que principalmente o que se usa en el caso mexicano. Existen otras encuestas
representativas a nivel nacional está el módulo de movilidad social intergeneracional de la encuesta nacional de hogares de 2016, que fue levantado por INEGI. Sin embargo, no es claro que ese proyecto por parte de INEGI vaya a volverse a levantar en futuro próximo. De igual forma, hay esfuerzos de encuestas realizadas por académicos de distintas instituciones, como es el caso de la encuesta de movilidad social 2015 de Raimundo Campos, del Colmex, que cuenta con información muy similar a la que está disponible en la EMOVI, pero con además una batería sobre de las habilidades socioemocionales y cognitivas de los entrevistados. También hay encuestas realizadas por Patricio Solís que buscan recuperar no solo información sobre movilidad social, sino sobre procesos de estratificación étnico-racial. Pero de nueva cuenta se trata de encuestas vinculadas a proyectos específicos de investigación, mientras que la encuesta de ResMovie pues, trata de ser un esfuerzo recurrente de generar información que pueda ser empleada en el estudio de tanto movilidad social como desigualdad de oportunidades. Ahora bien, la encuesta retrospectiva lo que nos permite hacer es generar, digamos, lo que conocemos como perfil de propiedades. Es decir, sabemos qué cosas tenían los hogares en el que habitaban las personas cuando éstas tenían 14 años, en términos de si tenían un coche, si tenían tostador, si tenían un refrigerador, etcétera, etcétera. Sin embargo, no podemos asignar un valor monetario a ese perfil de propiedades de las personas. ¿Por qué? Porque justamente con el objetivo de minimizar el sesgo de recuerdo, de recordamiento de las personas, no se les pregunta, por ejemplo, bueno, ¿y qué modelo era el coche de tu papá? ¿O qué modelo era el refrigerador de tu casa, ¿no? La verdad es que si me preguntasen eso a mí, no sabría qué contestar. Del coche sí, del refrigerador no tengo ni idea. Y me imagino que pues, esa es una situación generalizada. Entonces, eso hace que no tengamos una medida directa en esta encuesta del nivel de ingresos y de ingreso laboral. Que si ustedes leen la literatura de países desarrollados, como es el caso de Estados Unidos, Alemania, eh, Europa en general, es la que se utiliza como referencia en el caso de las estimaciones que uno lee en los artículos provenientes de economía. Si bien existen algunas alternativas metodológicas para subsanar esta falta, ya sea la construcción de paneles sintéticos o métodos econométricos como el de variables instrumentales de dos muestras, que básicamente lo que buscan es, utilizando otra fuente de información que sí tenga ingresos, imputar el ingreso de la generación anterior a la base de datos que tenga el ingreso de la generación actual. Sin embargo, la mayor parte de los estudios que hay para México pues no utiliza estas técnicas justo porque no es del todo claro que, bueno, por un lado, la fuente de información permita usarlas del todo. En el caso de variables instrumentales de dos muestras, por ejemplo, la encuesta 2011 permite hacerlo, pero las encuestas de 2017 no, por la forma en que se recuperó el ingreso de la población actual. Mientras que los paneles sintéticos sí se han empezado a aprovechar más, sobre todo usando las muestras censales disponibles en iPubs, ¿no? Que es, por ejemplo, lo que hace en un artículo bastante reciente Víctor Hugo de la Barrera, Roberto Vélez y Raimundo Campos, que justo utilizan esta técnica para estimar la movilidad en ingresos. Pero la gran parte de la literatura lo que hace es, a partir de estos perfiles de propiedad de las personas, es decir, utilizando la información que tenemos en la misma encuesta sobre qué tienen y qué no tienen las personas, tanto en el lugar de origen como en el lugar actual, se genera un índice de recursos económicos, es decir, utilizando solo la información referente al acceso a ciertos servicios o a la posesión de bienes disponibles, ya sea bienes de consumo durable o bienes de propiedad como terrenos, casas, edificios, etcétera, etcétera. Y utilizando métodos de reducción de dimensionalidad, en particular
métodos como el de correspondencias múltiples, se puede generar un indicador que permite rankear, digamos, a las personas de acuerdo a su perfil de propiedades. Esto es, nos permite identificar quién tiene más y quién tiene menos. O sea, es una medida ordinal, pero no necesariamente nos va a permitir ver si a través de generaciones, en particular si de nuestros padres a la generación actual, el, digamos, el valor de ese índice aumentó o disminuyó. Entonces no podemos hacer mediciones de movilidad intergeneracional absoluta, por ejemplo. Es decir, no podemos hacer aseveraciones más que de forma muy indirecta y en casos bien específicos sobre si, por ejemplo, actualmente una persona gana más o menos que la generación de sus padres, por ejemplo. Lo que sí podemos hacer es utilizar indicadores referentes a movilidad posicional y de igual forma, característica de la fuente de información y la dimensión que utilizamos de análisis, que es el índice de recursos económicos, nos limita en términos del tipo de indicadores de desigualdad de oportunidades que podemos construir. Entonces, partiendo de esta limitante de datos y de las características inherentes, lo que podemos medir en el caso mexicano y lo que hacemos la mayoría de los economistas es utilizar o centrarnos en conceptos de movilidad intergeneracional de corte posicional o semiposicional. Es decir, lo que hacemos o lo que hace la literatura mexicana es analizar la persistencia de una persona en la posición específica de la distribución de recursos entre la posición en la que arranca a los 14 años y la posición actual, que básicamente depende del momento en que se esté observando a la persona. Las muestras están construidas para personas entre 25 y 64 años. Esto tiene la implicación de que la literatura mexicana no es del todo comparable, por ejemplo, a la literatura estadounidense, que se encarga de estimar lo que se conoce como la elasticidad intergeneracional del ingreso, que es básicamente cuánto de tu ingreso actual está determinado por el ingreso de tus padres o de tu padre o de tu madre, sino que lo que puede compararse de forma más cercana son las mediciones posicionales introducidas sobre todo por Rashid en la discusión económica, es decir, qué tanto de la posición relativa que ocupa una persona en una distribución se transmite a la generación subsecuente. De igual forma, la implicación de esto es que no podemos, por ejemplo, analizar si una persona que actualmente se encuentra en el percentil 90 en realidad gana más que una persona o sus padres que en el pasado estaban en la posición, digamos, 50, en la mediana. Entonces no podemos hacer ese tipo de comparaciones. Lo único que podemos saber es, pues se movió 40 lugares hacia arriba, pero eso puede ser porque los demás, su ingreso colapsó menos que el del resto o porque algo más pasó. Entonces sí es una limitante, pero creemos que no, no es solo, digamos, una limitante que, pues, con la que hay que lidiar porque such is life, sino que más bien nos debe obligar a entender bien qué es lo que estamos midiendo. ¿En qué sentido? En el sentido de que nuestras estimaciones lo que nos permiten analizar es el grado de fluidez de una sociedad, es decir, qué tan factible es que una persona que nace en la parte más alta de la distribución permanezca ahí, independientemente de las recompensas que están asignadas o el monto de recompensas que están asignadas a las posiciones superiores. Y en ese sentido es que podemos interpretar este tipo de movilidad intergeneracional como un proxy del grado de desigualdad de oportunidades, en tanto que la idea de desigualdad de oportunidades y la definición que se usa en economía es el grado en que los factores fuera del control de la persona determinan los resultados de vida de la persona. Entonces, bajo ese enfoque, lo que estaríamos diciendo es si tienes una muy baja movilidad posicional, es decir, si la posición en la que naces es en la que básicamente alcanzas la edad adulta y mueres, en realidad implica que tienes muy poco acceso a los escalones, tanto superiores como inferiores,
y por lo mismo, este factor fuera de tu control, que es la posición en la que naces, está determinando tus circunstancias, digo, tus resultados de vida. Y eso me lleva a la definición más general de cómo en economía se entiende igualdad de oportunidades, y es básicamente como la situación en donde los factores ajenos al control de las personas, que en la literatura se llaman circunstancias, son ortogonales a la variable de resultado de interés. Es decir, no hay una relación entre la posesión o la carencia de ciertas circunstancias y tener más o menos educación, más o menos ingreso, más o menos riqueza. Y en el caso en particular mexicano, la mayor parte de la literatura se ha enfocado en un subconjunto de esta definición, que es lo que se conoce como el enfoque ex ante. Y esta también se conoce como la idea de igualdad de conjuntos de oportunidades. Y lo que parte de esta idea es, bueno, antes de que cualquier persona realice algún grado de esfuerzo, lo que deberíamos de esperar en una situación de igualdad de oportunidades es que las distribuciones de resultados fuesen las mismas. Es decir, que no haya una diferencia sistemática por la pertenencia a un grupo definido por sus circunstancias en particular. La implicación es, ¿y por qué se adopta este enfoque usualmente para el caso no solo de México, sino de países en desarrollo? Es porque esto no nos requiere medir esfuerzo de forma directa ni indirecta. Y no solo eso, sino que la aplicación empírica es muy fácil. Se trata de básicamente estimar el grado de relación entre variables que sabemos que son exógenas a la capacidad de decisión de la persona, como son el grado educativo de los padres o la región de origen, pero y qué tanto se correlacionan esos factores con el nivel de ingresos que tienen. Ahora, con esas definiciones en mente, podemos hablar sobre los resultados que esta literatura ha arrojado para el caso mexicano. Me voy a centrar particularmente en los resultados de mis propias investigaciones, tanto porque son de las que puedo hablar más a detalle y porque no quiero hacer interpretaciones erróneas de los resultados de los otros colegas. En principio, este es el primer resultado, digamos, el resultado que a mí me gusta señalar cuando hablamos de este tema, y es la magnitud que de la desigualdad total representa la desigualdad de oportunidades. Y la forma en que hay que leer este número es como la cota inferior de la desigualdad que está generada por la desigualdad de oportunidades. ¿Por qué la cota inferior? Porque conforme hemos ido ampliando el número de circunstancias disponibles en las bases de datos, lo que hemos visto es que hay factores que influyen sobre los resultados de vida y que antes no los considerábamos justamente porque no estaban en la base de datos. Entonces, de forma teórica nunca podemos asegurar que tenemos el vector completo de circunstancias. Partimos del supuesto de pues, es incompleto, entonces solo siempre estamos estimando una cota inferior. Y la cota inferior de la desigualdad de oportunidades en México es alrededor de la mitad de la desigualdad en recursos económicos que observamos en el país, con un grado importante de variación regional, en donde tenemos una importante cota inferior o una cota inferior mucho más alta en el centro norte, centro, Ciudad de México y sur del país, mientras que la cota inferior es mucho más pequeña en el norte y en el noroeste del país. Y los principales componentes que estarían explicando esto de forma directa, digamos, son los recursos económicos y educativos del hogar de origen, seguido de los recursos de las regiones en donde viven las personas y por último cómo son valoradas ciertas características personales, como son el tono de piel, el género de la persona o la identidad étnica. Sin embargo, aquí vale la pena señalar que este enfoque tiene no solo una limitación, como ya les dije, por el número de factores que podemos introducir al análisis, por la disponibilidad de datos, sino también porque las encuestas, por un lado, están acotadas a dos generaciones, solo vemos a los padres, y es muy probable, por ejemplo, que si lográramos reconstruir una serie de información del presente hasta
los años 1500, lo que veríamos es que en realidad la identidad indígena está altamente relacionada con el monto de recursos económicos al momento de la conquista, por ejemplo. Entonces, no es que el que salga chiquito el número en esta gráfica implique que es una circunstancia irrelevante, sino que más bien la importancia es que sale significativa, y así es como debemos de leerlo. Más que concentrarnos en la magnitud absoluta de cada uno de los componentes, es la magnitud del total y qué componentes resultan estadísticamente significativos. Porque eso nos va a permitir enfocar las baterías en el análisis de movilidad posicional, en la movilidad social intergeneracional posicional, a estudiar la relación de esos factores que identificamos aquí como estadísticamente significativos en la construcción de desigualdades intergeneracionales. Y, por ejemplo, si vemos las tasas de persistencia a nivel nacional, lo que tenemos es que México es un país en donde la posición de arranque determina en buena parte qué tan lejos va a llegar la persona. Uno de cada dos personas que nacen en el quintil más bajo de la población va a seguir ahí al llegar a la edad adulta. En particular, estas matrices y esta regresión están construidas con la población de entre 30 y 50 años de edad, que usualmente la consideraríamos como la que está en la parte más alta de la curva de ingresos a lo largo del ciclo de vida, ¿no? Que es posible que en realidad eso sea un supuesto que hay que actualizar y recorrer la edad hacia la derecha, ¿no? Pero lo que vemos es que hay una altísima persistencia en la parte baja, pero también una alta persistencia en la parte alta, que es 54, casi 55 de cada 100 personas que nacen en la parte más alta permanecen ahí al llegar a la edad. Ahora, pues esos números en el vacío quizás no nos digan mucho. Lo que nos puede dar una mejor idea de qué tipo de desigualdad y qué magnitud de desigualdad estamos hablando es la gráfica de la derecha, que es una correlación rango a rango, que, por ejemplo, si ustedes leen el artículo de Rachetti, Manuel Sáez, Nathaniel Hendren y Patrick Klein de 2014 en el Quarterly Journal of Economics, que se llama Where is the Land of Opportunity, o ¿Dónde está la tierra de las oportunidades? Ellos hacen este tipo de gráfica para el caso de Estados Unidos. Y lo que encuentran es que en el caso de Estados Unidos, la pendiente de de la recta roja, que es la recta de la regresión, el rango actual como dependiente y como variable regresora, el rango del hogar de origen, ellos encuentran que esa pendiente es de 0.37. Y para ellos eso es considerado como una muy alta tasa de persistencia. Bueno, en el caso mexicano, dependiendo, o sea, en este caso, en este particular, el valor es 0.60 y las estimaciones no bajan de 0.5. Entonces, para referencia, eso implica que la mitad de la posición que una persona tiene está relacionada con la posición de sus padres. Y otra forma de verlo es, bueno, ¿qué tanto puede, qué tan lejos llega una persona que arranca en la parte de hasta abajo? O sea, que eso sería como el grado de movilidad que te garantiza la sociedad. En el caso mexicano, arrancar hasta abajo, y eso sería el intercepto. Arrancar hasta abajo lo que implica es que vas a llegar al percentil 20, ¿no? O sea, 20 escalones. Mientras que en el caso estadounidense pues es más o menos 10 percentiles de la distribución estadounidense arriba. Entonces, lo que tenemos en México es justo una alta persistencia en términos promedio, pero en particular en las colas de la distribución de origen. Cuando empezamos a desagregar, ya ve que hay un error en la lámina, empezamos a desagregar por regiones, por ejemplo, lo que nos vamos a dar cuenta, y esto es un tema de debate, por ejemplo, entre varios colegas, es que las referencias importan. ¿A qué nos referimos? A cómo construimos estas distribuciones de referencia. Del lado izquierdo, ustedes van a ver la persistencia en la parte de abajo, en el primer quintil de la distribución nacional por región de nacimiento de la persona. Es decir, cómo se lee la gráfica de abajo, de la izquierda, es alrededor de 7 de cada 10 personas nacidas en el primer quintil nacional, pero su estado de nacimiento está en el sur del país,
van a seguir siendo parte del primer quintil nacional cuando lleguen a la edad adulta. En comparación, 20% de quienes nacen en el primer quintil nacional, pero su estado de nacimiento está en la región norte, van a persistir en el primer quintil nacional. Entonces, eso lo que nos diría es, bueno, en el sur hay mucha menor movilidad social. Y ahí la pregunta es movilidad social de qué tipo. Y cuando lo que nosotros buscamos es solo hablar de movilidad posicional, tenemos que cambiar la referencia y no solo concentrarnos en, bueno, las posiciones en la distribución nacional, sino en las distribuciones locales. Y eso es lo que hago en la derecha. Y lo que encontramos, por ejemplo, bueno, lo que encuentro es que no hay diferencias estadísticamente significativas en la movilidad posicional de las regiones. ¿Esto qué quiere decir? Que si naces en el primer quintil de Nuevo León, tienes la misma probabilidad de persistir que si naces en el primer quintil de Chiapas. Lo que provoca las diferencias que vemos en la parte izquierda es que Chiapas ha decrecido, el sureste del país ha decrecido de los 80 en adelante, mientras que el norte, ¿no? Entonces, mientras que toda una región lo que ha estado ocurriendo es que se encuentra atascada en la parte más baja de la distribución nacional, los movimientos al interior de las distribuciones regionales son casi igual de fluidos. Es decir, el resultado de la izquierda en realidad es un resultado que está explicado no tanto por la movilidad social posicional, sino por las diferencias de crecimiento regionales. Y esto es justo una parte de la agenda que tenemos pendiente, que es cómo podemos integrar los análisis de movilidad social a las otras literaturas que han ido surgiendo con el paso de los años y que nos permitirían explicar de mejor forma la persistencia intergeneracional en el caso mexicano. Cuando desagregamos por género y tono de piel, lo que nos encontramos es claramente que hay una diferencia por tono de piel a favor de las personas de tez más clara en términos tanto de salir de la parte más baja de la distribución como de persistir en la parte más alta. Pero, y este es un resultado que nos impactó mucho, es en principio, no hay diferencia entre hombres y mujeres de tez clara de persistir en la parte alta. Es decir, personas que nacen en el quintil superior de la distribución tienen la misma capacidad de defender esa posición si son hombres o mujeres de tez clara. Pero si son de tez oscura, las mujeres son mucho menos capaces de persistir en esa parte, es decir, se enfrentan a más obstáculos en la vida, de tal forma que caen con mayor frecuencia, ¿no? Esto nos habla de la importancia justo de no enfocarnos solo en una dimensión exclusivamente, sino de analizar cómo se interrelacionan los distintos ejes de estratificación social en México. Y cuando hacemos el cruce región con tono de piel, lo que vamos a encontrar es que en todas las regiones del país, los tonos de piel más claros siempre tienen una movilidad esperada más alta y los tonos de piel más oscuros una movilidad esperada mucho más baja. Pero lo que ocurre es que es diferente el punto de la distribución nacional a que llega, ¿no? Mientras que en la Ciudad de México, alguien de tez clara espera llegar hasta el percentil 80 nacional, en promedio, alguien de tez clara del sur del país espera llegar al percentil, a la mediana, ¿no? Entonces, justo esto nos regresa a la historia de, ok, no, la movilidad social no ocurre en un vacío, sino que está relacionado a fenómenos como el crecimiento económico y a cómo va evolucionando la distribución completa de recursos y se va haciendo más desigual o más compacta, digamos. Y cuando hacemos el cruce entre etnicidad, tono de piel y trayectorias educativas, que esto sería, por ejemplo, una forma de aproximarnos de forma mucho más directa a la relación entre movilidad social y desigualdad de oportunidades. Es bueno, tenemos, por ejemplo, en el caso del panel superior, se trata de personas que pasaron de padres que no tenían ninguna ocupación de educación formal, es decir, no tienen ni siquiera la primaria completa, a ellos haber completado la secundaria y además empezaron en el quintil 1. Es decir, se trata de historias a todas luces de mucho esfuerzo y de mucho éxito en términos de lo que llamaríamos la cultura del esfuerzo, ¿no?
sea, este es el tipo de casos que nos dicen, no, pero es que fulanito le echa muchas ganas y logró remontar posiciones. Pero lo que vemos es que, por un lado, hace un montón de diferencias si la persona es indígena o no. O sea, las personas indígenas que arrancan en primer quintil y que tienen esta trayectoria de movilidad educativa, 57 de cada 100 permanecen en el primer quintil, comparado con 37 de cada 100 de los no indígenas. Es decir, un grado de esfuerzo similar o incluso mayor en el caso de las poblaciones indígenas, dadas las limitantes de acceso a educación, es recompensado de menor forma. Y lo mismo vemos cuando tomamos como ya todavía una definición como más estricta de, bueno, quién es alguien que realmente es un caso excepcional, es alguien que viene de un hogar sin educación formal y que él completa o ella completa la preparatoria. Bueno, 46 de cada 100 personas indígenas que parten del quintil 1 y tienen esa trayectoria educativa permanecen en el quintil 1, mientras que en el caso de los no indígenas y de las personas no indígenas es de 28, casi 29%. Entonces tenemos claramente que la sociedad, o sea, de nuevo es este énfasis en, pues para entender bien cuáles son como los ejes que construyen la desigualdad de oportunidad en México y cómo moldean las trayectorias de vida de las personas, pues tenemos que no solo analizar cada dimensión por separado, sino analizarlas de forma interrelacionada y poniendo énfasis, desde mi punto de vista, en qué tan fácil es cambiar de posiciones, porque al final del día, posición es igual o está relacionada directamente. La posición de la distribución de recursos económicos se relaciona con la capacidad de influir sobre las instituciones de una sociedad, ¿no? Me salto esta porque pues, ya no quiero extenderme mucho más. Eh, ¿Y qué creo que falta por ahondar? Bueno, creo que la literatura en el estado actual tiene bien mapeadas o casi bien mapeadas por completo cuáles son como los patrones patrones de movilidad social a gran escala. Nos falta hacer mucho más exploración a nivel regional, nos falta desagregar. Ahí la limitante son datos, pero pues, ha habido esfuerzos, por ejemplo, con una encuesta específica para Nuevo León que nos permite entender si hay diferencias en los mecanismos entre las entidades federativas o no. Y eso me lleva a la segunda área que creo que merece mucho más atención, que poco a poco se ha avanzado, que es en entender cómo o qué son, cómo operan los mecanismos de persistencia. Aquí ha habido esfuerzos por identificar el peso de ciertas instituciones, por ejemplo, heredadas de la colonia, en los patrones de movilidad de ciertas poblaciones, en particular de ciertos grupos indígenas, pero y entendemos también cómo operan ciertos mecanismos de discriminación que nos pueden explicar las diferencias por tono de piel en patrones de movilidad, dado lo que ocurre en mercados como el laboral, el crediticio, y son los que tengo en mente de que hay ya trabajos que van a un mecanismo específico, pero ciertamente necesitamos más investigación sobre esos mecanismos. Por ejemplo, les puedo platicar que en un trabajo reciente, es lo que estoy estudiando con una colega, es, bueno, o sea, la idea de que la educación es un mecanismo de movilidad social, lo que encontramos es que, pues sí, si tienes una mayor educación que el promedio, sí es más probable que salgas de la parte más baja de la distribución, y si tienes una menor educación en términos del avance promedio, es más probable que caigas. Pero si naces en la parte de arriba, parece que no importa cuál es tu nivel de sobreinversión educativa respecto a tu cohorte o subinversión en términos de años ganados, ¿no? Y eso nos habla de, bueno, parece que la parte alta de la distribución mexicana se mueve bajo otras reglas que las del resto de la economía, digamos, entendida bajo un marco muy convencional a la Gary Becker, por ejemplo. Y lo que eso nos lleva a la necesidad de ampliar nuestros horizontes teóricos, y ahí estaría de acuerdo con la crítica que hace Goldberger a la tradición de estudios de Gary Becker de movilidad social, que es marcos de analíticos como el estructuralismo latinoamericano, que justo se enfocan en entender las dinámicas institucionales que permiten las relaciones entre grupos de distintos orígenes, o la economía de la estratificación más recientemente, que busca hacer lo mismo, pero enfocándose en las características adscriptivas. Se trata de marcos analíticos que
pueden tener una influencia mucho más fértil y entrar en diálogo con otras disciplinas. Nos falta entender también cómo interactúan las distintas circunstancias, en particular mirar más allá de una generación. Y eso me lleva a hablar sobre, no hay casi estudios y debería haber más sobre el efecto de desastres o el efecto de políticas públicas sobre las tasas de movilidad social. Es decir, tenemos lecciones de política pública, pero están basadas en las experiencias de otros países, no necesariamente en la mexicana, y por lo menos hay varias intervenciones en el caso de la dimensión de ingresos. Porque yo sé que justo Ileana ha hecho un trabajo estupendo en ayudarnos a entender por qué progresa, oportunidades, prospera. No fue efectivo en términos de movilidad como hubiéramos esperado si la teoría hubiera estado bien, ¿no? O sea, cómo es que el factor estructural del mercado influye sobre ciertas políticas públicas que en teoría están dirigidas a fomentar trayectorias de movilidad específicas. Y con eso me detengo. Muchas gracias por la atención. Perfecto, muchas gracias Luis. Como siempre, súper clara, ¿no? Tu explicación y muy pertinente. Y sobre todo, creo que me gustó la última parte que abordas porque nos da como mucho pie a quienes nos están siguiendo con la transmisión en Facebook, ¿no? Estudiantes de la Facultad de Economía, a que hay un montón de cosas que todavía faltan por estudiar, ¿no? Entonces, de aquí, con esto que comentaba Luis, ¿no? ¿Qué es lo que nos falta por conocer al respecto? Pues podemos entonces tener muchos temas, ¿no? De posible investigación, si están pensando en hacer tema de tesis a nivel licenciatura, en la especialidad, en desarrollo social, en la maestría, incluso en el doctorado. Entonces, bueno, muchísimas gracias, Luis. Y ahora, bueno, también les recuerdo que pueden ir mandando sus preguntas, comentarios a través de los comentarios ahí en Facebook, en la cajita de los comentarios. Y ahorita los vamos a compartir con Luis y con la doctora Iliana. Entonces, ahora le voy a dar la palabra a la doctora Iliana. Es la doctora Iliana Yashin Arroyo. Es doctora en ciencia social con especialidad en sociología por el Colegio de México. Es maestra en política comparada por la London School of Economics and Political Science. Y también es maestra en estudios del desarrollo por el Instituto de Estudios de Desarrollo de la Universidad de Sussex. Su tesis doctoral recibió el segundo lugar del premio 2012, que justamente habla sobre la movilidad intergeneracional. También ha sido docente de aquí, del CIDE, y ha participado como profesora en distintos diplomados sobre desarrollo social, política social y evaluación de política pública. Actualmente es investigadora del PUED y también es profesora y tutora de la especialización en desarrollo social, así como tutora del posgrado de la Facultad de Economía, y también ha sido profesora a nivel de licenciatura aquí en nuestra facultad. Es merecedora del PRIDE nivel C y miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 1. Ha sido coordinadora de distintas evaluaciones sobre programas sociales para Coneval, para el Banco de México, y también ha participado con la CEPAL, y es autora del libro Oportunidades, Política Social y Movilidad Intergeneracional en México. Sus principales líneas de investigación tienen que ver con el desarrollo social y la pobreza. Entonces, para nosotros es un honor también que esté aquí participando con nosotros en los comentarios. Adelante, doctora. Gracias, César. Bueno, primero, muy buenas tardes a todas y a todos. Es un gusto y agradezco a Sara y a César la posibilidad de estar aquí con ustedes y de compartir también con Luis esta conversación sobre el tema que nos convoca. Voy a hacer, así como Luis empezó con su disclaimer, yo voy a hacer el mío. Y puedo empezar diciendo, ¿no? Como símil, que me confieso socióloga, ¿no? Y en ese sentido me parece muy interesante el diálogo que vamos a tener. Y por otro lado, quizá el disclaimer más importante es que
En un inicio, la invitación para venir a participar acá venía de la mano con la idea de poder comentar un par de artículos publicados por Luis y previo a eso, el libro que justo mencionó César, que publicó recientemente Luis con Roberto Vélez, el de Por una cancha pareja. Entonces, mis comentarios hasta cierto punto están también orientados hacia esas, digamos, tres publicaciones de Luis y bueno, por supuesto voy a retomar algunos de los elementos también que él nos compartió ahora en la presentación que hizo. Quisiera centrar mi comentario en torno a tres ejes principales. El primero de ellos tiene que ver con los hallazgos de estas investigaciones de Luis que les comento y la medida en que aportan al conocimiento de la movilidad social en México. En segundo lugar, me gustaría compartir con ustedes algunas reflexiones en relación con las miradas disciplinarias y metodológicas para el estudio de la movilidad social. Y por último, centrarme en lo que implica el conocimiento que tenemos sobre las desigualdades en términos más amplios y la pobreza en México para el diseño y la implementación de una estrategia de desarrollo económico y social que pueda reducirlas de forma eficaz. Y antes de abordar estos tres puntos, me gustaría que nos situemos, ¿no? Como un poco como contexto para el arranque en el momento político en el que estamos viviendo actualmente en México. Estamos en pleno proceso electoral y en un contexto que nos convoca necesariamente a reflexionar sobre la fragilidad de la democracia en nuestro país y nos lleva también a pensar qué tan posible es consolidar la democracia en sociedades como la nuestra con tan altos y persistentes niveles de desigualdad y de pobreza. Y hago énfasis en la persistencia, ¿no? Porque también es como uno de los ejes de toda la discusión sobre movilidad social. Y con la exclusión de tan amplios sectores sociales de la participación plena en la sociedad, así como de la consecución del bienestar. Y sabemos, ¿no? Los que estamos aquí sentados, que la respuesta es que no, que las desigualdades y la pobreza, entre otro conjunto de factores, porque obviamente esto es mucho más complejo, han obstaculizado y obstaculizan cotidianamente y por distintas vías el fortalecimiento de nuestra democracia. Entonces, ¿cómo podemos desde distintos espacios ciudadanos promover políticas públicas para reducir las desigualdades en términos amplios y la pobreza? ¿Y cómo podemos ayudar a colocar a estos como problemas centrales que deben atajarse principalmente mediante la intervención del Estado? Y esto es algo sobre lo cual voy a regresar más adelante, si bien también con la participación de otros actores de la sociedad. Es en este sentido que me parece, ¿no? que es importante señalar cómo el conocimiento académico en general, ¿no? Y en este caso sobre la movilidad social o sobre las desigualdades en términos más amplios o la pobreza, es indispensable para contribuir al conjunto de conocimiento generado para promover la discusión pública en torno a estas distintas temáticas. Así, los distintos trabajos que se han realizado sobre movilidad social desde la economía han contribuido, junto con el conjunto de investigaciones desde otras disciplinas, a generar el conocimiento a lo largo de las últimas 5 décadas. 5 décadas me refiero al tiempo que ha tenido el desarrollo del estudio sobre la movilidad social en México. Y ya hacía referencia Luis al inicio de su presentación en relación con que el estudio de la movilidad social inició desde la sociología. Citaba él un estudio de Blau y Duncan de finales de los 60, que es uno de los estudios más, digamos, más conocidos, pero en realidad la sociología a nivel internacional empezó a estudiar la movilidad social desde principios del siglo pasado. O sea, para los sociólogos, el primer investigador que se adentró en este tema fue Piotr Sorokin durante la década de los 20. Entonces, digamos que a nivel internacional es un campo que se ha ido desarrollando a lo largo de más o menos un siglo. Y en México, apenas en los 70 iniciamos con el estudio
de la movilidad social. Y de los 70s del siglo pasado a la fecha en México ha habido periodos de mayor y menor auge en los estudios de movilidad social en el ámbito de la sociología y, como decía Luis, más recientemente una incorporación importante desde la disciplina económica al estudio de esta temática. El hecho es que desde la sociología se documentó desde el inicio la rigidez del sistema de movilidad social mexicano, la cual es mayor, viéndolo desde un análisis comparado, mayor que la de otros países latinoamericanos de nivel de desarrollo similar, incluso que países que son claramente conocidos como muy desiguales como Chile, y esto es algo que documentó Florencia Torche por ahí un libro del 2010, me parece, a partir del análisis de la primera... No, esto es, perdón, previo. El hecho es que la rigidez del sistema de movilidad mexicana es importante en la medida que contribuye a garantizar la persistencia de la desigualdad social en el país. Y esta es una rigidez que, si bien, como decía, es histórica, hay quienes han documentado, en particular Patricio Solís y Fernando Cortés, cómo dicha rigidez pareciera haberse profundizado a partir de los 80s y 90s con la aplicación de las medidas de estabilización y ajuste estructural. Ahora, en este conjunto de investigaciones que tienen como tema la movilidad social y la desigualdad de oportunidades, se aborda, ¿no?, este tipo de desigualdad en particular, que sin menoscabar los debates que existen en torno a su distinción respecto a la desigualdad de resultados, por ejemplo, u otras aproximaciones a los estudios de la desigualdad, me parece que es importante señalar que este es un tipo de desigualdad que es incuestionablemente injusta, en la medida en que se refiere principalmente o específicamente a la desigualdad que se transmite de padres a hijos o de generación en generación o de origen a destino, como querramos llamarlo, y que garantiza, por ejemplo, que la pobreza se convierta en un fenómeno crónico y de muy largo plazo, y que esto es uno de los rasgos más críticos, ¿no?, de nuestra sociedad. Asimismo, estos estudios multidisciplinarios sobre movilidad social han ayudado a documentar cómo distintos factores, como es el origen socioeconómico, con las diversas características que lo pudieran definir, el territorio y los rasgos personales, ¿no?, incluyendo, por ejemplo, sexo, adscripción étnica o color de piel, se asocian a las ventajas y desventajas que enfrentan las personas en México para mejorar, en el caso de quienes provienen de estratos más bajos o medios, o mantener, para el caso de quienes nacen en los estratos altos, su bienestar o posición social en comparación con el de la generación anterior. Ahora, dicho esto, quisiera pasar al primer punto, ¿no?, de los que mencionaba, y que se relaciona con los resultados, con algunos de los resultados de estos dos artículos de Luis que tuve la oportunidad de revisar, y que se refieren hasta cierto punto en la síntesis de resultados que él nos presentó hace un momento. Estos artículos que yo revisé con más cuidado son relevantes en el sentido de que permiten analizar de manera más específica o más profunda tres factores que ya habían sido previamente identificados y que inciden en el sistema de estratificación mexicano, particularmente para el caso de la movilidad intergeneracional económica, como él bien definió, pero que sin embargo también son factores relevantes en otras dimensiones de la movilidad, como son la movilidad educativa o ocupacional, que son las dimensiones sobre las cuales hacemos más énfasis los sociólogos. Entonces, digamos que uno de los puntos relevantes aquí es que, aunque nos movamos de dimensión, de resultado, los factores determinantes o que inciden en esos mecanismos que pueden explicar la movilidad, los patrones de movilidad intergeneracional, tienden a ser comunes. Ahora, los hallazgos de estos artículos
agregan al conocimiento que previamente teníamos, al menos por dos vías. Por un lado, no solo confirman que existen mayores barreras a la movilidad social para los indígenas, como ya nos mostró Luis en sus láminas, sino que también hacen explícita la heterogeneidad de la población indígena y muestran que hay un gradiente al interior de ella que tiene que ver con el color de piel. También Luis nos lo mencionaba en el texto. Así se proporciona evidencia estadística de que la condición étnica y el color de piel son factores independientes, si bien interrelacionados, y aquí también importante hacer énfasis en el sentido de que todos estos factores se relacionan entre sí, ¿no? No actúan de forma separada por completo. En el segundo de los artículos, él discute con trabajos previos que habían señalado las diferencias en la movilidad social económica entre las regiones del país, con desventaja para el sur, y lo vimos, este resultado, en una de las láminas que él nos presentó, donde nos mostraba las diferencias en los resultados entre dos formas de estudiar la movilidad a nivel regional, y donde veíamos que de acuerdo con el parámetro que elijamos como referencia, se pueden leer los resultados de forma distinta. El hallazgo que él muestra y que se refiere a la gráfica del lado derecho que nos mostró en esa comparación de estudios regionales, lo que nos muestra es precisamente cómo es la movilidad relativa a nivel regional cuando controlamos las características de las distintas regiones y evitamos comparar con la distribución nacional. Me parece que es un hallazgo muy relevante y que además coincide nuevamente, ¿no? Hablando de coincidencias entre miradas disciplinarias, con los resultados de un estudio de Patricio Solís y Fernando Cortés del 2009, centrado en la movilidad ocupacional, en el cual identificaron que mientras que la movilidad estructural de las regiones tenía variaciones asociadas al grado de modernización de su estructura productiva, el patrón de movilidad relativa, que se mide distinto, ¿no? O sea, digamos, en términos quizá un poco conceptuales y también técnicos, se mide de forma distinta en la sociología que en la economía, pero digamos que en última instancia busca aproximar la misma idea. Este patrón de movilidad relativa, que para nosotros es el proxy de la desigualdad de oportunidades, era semejante entre las distintas regiones del país. Y estos resultados, ambos que estoy citando, afinan el entendimiento de los factores que moldean la movilidad social y de esta forma abren la puerta para diseñar acciones más adecuadas para cambiar la situación actual. En particular, el reconocimiento de la adscripción étnica y el color de piel como dos estratificadores independientes tiene amplio potencial para incidir en el diseño de acciones de política. En este artículo de Luis, que a lo mejor valdría la pena que lo pudieran compartir, a lo mejor en redes, ejemplifica, ¿no? Algunas de las maneras como este resultado puede ayudar a afinar acciones de política. Asimismo, no es algo que se señale comúnmente en estudios que utilizan datos estadísticos, fundamentalmente por las limitaciones que hemos tenido desde hace tiempo con las fuentes de datos y que de alguna forma se han ido saldando. Y aquí vale la pena en este diálogo interdisciplinario señalar la importancia de retomar los hallazgos de estudios antropológicos o sociológicos que han dado cuenta ya desde hace tiempo de la heterogeneidad de los grupos indígenas que conforman el país y de las distintas aristas de la discriminación racial. ¿Qué otros elementos asociados con la discriminación racial, además de la adscripción étnica o el color de piel, son relevantes en el proceso de estratificación? O sea, ¿qué podríamos aprender de esos otros estudios? ¿Qué hay, por ejemplo, de la población afromexicana, ¿no? Que ha sido invisibilizada sistemáticamente a lo largo del tiempo, incluyendo los propios estudios de movilidad, y en gran parte también por cuestiones de la calidad de los datos. Ahora, la distinción entre la movilidad estructural y relativa que surge a partir de este análisis a nivel regional es importante, muy importante, porque permite diferenciar entre el tamaño o características del pastel, por decirlo de alguna manera, y la forma en que se distribuye.
En nuestro país podríamos decir que el pastel del sur es más pequeño y de menor calidad, pero que se distribuye intergeneracionalmente tan mal o casi tan mal como en las otras, o un poquito peor quizá, como en las otras regiones del país. Esta distinción nos permite precisar las estrategias de políticas al dirigirlas, por un lado, aumentar el tamaño del pastel, ¿no? Y cómo hacemos para que ese pastel crezca y mejore su composición, como a mejorar la distribución. Ahora, el segundo punto que quisiera abordar tiene que ver con las miradas disciplinarias y metodológicas. La movilidad social y las desigualdades, sean de oportunidades u otros tipos, y la pobreza, son fenómenos interrelacionados claramente y son del tipo que en política pública se conocen como problemas complejos o wicked problems. Es decir, problemas que combinan varios subconjuntos interconectados de problemas superpuestos y que cruzan distintas áreas de política. Esto hace que sean tan difíciles de resolver y por otro lado nos obliga a estudiarlos e intentar entenderlos de distintas miradas disciplinarias, teóricas y metodológicas, así como a solucionarlos a partir de diversas intervenciones simultáneas integradas con el involucramiento de múltiples actores. Por ello, es de la mayor relevancia, me parece, impulsar investigaciones y diálogos interdisciplinarios como el que estamos teniendo ahora, así como enriquecer el análisis a partir de diversas miradas teóricas y el uso de metodologías mixtas. Y me parece importante mencionar esto justo en este espacio, ¿no? de la Facultad de Economía y con la asistencia de estudiantes, porque creo que así como desde la sociología nos enriquecemos y nos hemos enriquecido mucho en el diálogo y en el uso de miradas teóricas y técnicas estadísticas y econométricas, y yo claramente ha sido mi caso, me parece que también desde la economía hay que abrirse a esas otras miradas, a esos diálogos teóricos, conceptuales, metodológicos e incluso en el uso de las herramientas técnicas. El estudio de la movilidad social en México es relativamente joven y a lo largo de las décadas se ha ido robusteciendo con aportaciones desde la sociología, la economía, la antropología, como decíamos. Los primeros estudios, como decía, son de los 70s y después fue un periodo en el que este tema no se estudió en el país hasta finales del siglo pasado, que se retomó por Patricio Solís, Fernando Cortés y otros investigadores principalmente del Colegio de México. Sin embargo, uno de los mayores impulsos recientes a la investigación en este campo de la movilidad social se dio a partir del trabajo del Centro de Estudios Espinosa Iglesias, que en 2006 levantó la primera ronda de la encuesta Esruemovi, como ya mencionó Luis, y que ha mantenido la continuidad en el levantamiento de las encuestas, y que esto ha permitido un boom en los estudios de la movilidad social en México, tanto por académicos como por estudiantes de distintas disciplinas. A estas se suman otras fuentes de información que también Luis ya mencionó, que han permitido tener datos estadísticos relevantes, ¿no? Y cada vez más amplios para poder ir profundizando los distintos factores que inciden sobre los mecanismos que nos explican el patrón de movilidad social y la desigualdad de oportunidades en el país. También algunos de estos proyectos de levantamiento de información han realizado entrevistas cualitativas que son igualmente relevantes. Aquí me lleva a destacar lo indispensable que es la existencia de datos adecuados para avanzar en esto y como mencionaba Luisa al final de su presentación, aunque hemos avanzado mucho en México en la disponibilidad de información para el análisis de la movilidad social, todavía hay áreas de mejora, como, por ejemplo, ya lo mencionaba él, captar información de más de una generación, que es algo que sí se ha hecho en otros países, la posibilidad de tener una buena encuesta panel, que ayudaría mucho en este sentido, ampliar el tamaño de muestra para tener una representatividad estatal y de algunos grupos poblacionales pequeños, como las mujeres indígenas, por ejemplo. No obstante, este campo de estudio se ha desarrollado en México principalmente desde las investigaciones basadas en datos estadísticos, si bien estas han sido de distintas disciplinas, enfoques teóricos y técnicas estadísticas, y por ello resulta, me parece bien importante,
impulsar el estudio de la movilidad social a partir de aproximaciones cualitativas y particularmente desde métodos etnográficos, que quizá no es lo que van a hacer, ¿no?, los economistas que nos están escuchando, pero que me parece que esto aportaría una increíble riqueza para comprender mejor el fenómeno de estudio. Y es algo que me parece que es débil en México todavía. Y por último, ya para cerrar, el último punto al que me quiero referir es en torno a las políticas para reducir la desigualdad las desigualdades y la pobreza. Ahora, como problemas complejos, las desigualdades y la pobreza cruzan distintas áreas de políticas y distintos niveles de gobierno e involucran una cantidad de actores interesados que generalmente tienen intereses contrapuestos. Y de aquí emana en gran medida la dificultad que hay para resolverlos. No obstante, con base en el conocimiento acumulado, me parece que es posible avanzar sobre propuestas para revertir la gran rigidez que tiene nuestra sociedad. Y el contexto electoral en el que estamos me parece que es un momento clave para posicionar estos temas en la agenda pública. Y este es claramente el propósito del libro Por una cancha pareja que mencionamos, que recientemente publicaron Luis y Roberto Vélez, y que se enfoca en un rasgo, o bueno, una mirada particular de la desigualdad, que es la desigualdad de oportunidades. Ahora, como decía en un inicio, la responsabilidad de revertir estos problemas me parece que es preponderantemente del Estado y que debe involucrar tanto cambios normativos, la revisión de la arquitectura de diversas instituciones, el gasto e inversión pública, la recaudación fiscal y la regulación del sector privado. Y si bien para muchos podría parecer obvio que esto es un papel preponderantemente del Estado, no es tan obvio. Los embates contra el papel activo del Estado en la Procuración de Desarrollo Económico y Social siguen teniendo un eco muy fuerte, no solo en México, sino a nivel internacional. Y ahora yo estoy viviendo por ahora en Buenos Aires, en Argentina, y bueno, Argentina es el caso más claro, ¿no?, donde estamos viviendo, digamos, estas reveses, ¿no?, en contra de la mayor participación del Estado. No obstante, para poder ampliar y dar continuidad a esta participación estatal es indispensable que el gobierno mexicano lleve a cabo acciones eficaces. Y el reconocimiento de que estas problemáticas son complejas nos obliga a pensar en un conjunto de políticas integrales que de forma simultánea busquen incidir sobre los diversos factores que se interrelacionan en la generación y persistencia de las desigualdades y de la pobreza. Como se menciona en el libro de Luis y Roberto, esto requiere de políticas guiadas a modificar tanto las deficiencias estructurales de nuestro país, o sea, el tamaño y las características del pastel, así como la forma en que éste se reparte, es decir, cómo repartimos en México los recursos disponibles. Esto supone acciones para el desarrollo económico y social que generen crecimiento, garanticen la provisión universal y equitativa de bienes y servicios públicos, reduzcan distintas dimensiones de la discriminación de forma tal que se cierren brechas regionales y entre grupos sociales. Y para ello, por supuesto que se requiere, como ya desde hace bastantes años han insistido muchos actores, mejorar la recaudación fiscal a través de una reforma tributaria. Esto último pareciera que se dice fácil, pero requiere mucho trabajo colaborativo entre distintos actores para el diseño de una estrategia que articule los conjuntos de intervenciones necesarias, la definición de cada uno de los múltiples elementos de política y los detalles técnicos y operativos de su implementación, así como el avance con miras de corto, mediano y largo plazo, y la forma para lograr el consenso político y social. Entonces, bueno, esto es lo que está en juego, ¿no? No solo en el análisis académico, sino lo que está en juego en nuestro día a día en México. Y bueno, muchas gracias y gracias por la paciencia porque creo que me extendí. Muchísimas gracias, doctora Ileana. No hay ningún problema. Estamos en buen tiempo. Ahora, bueno, quisiera abrir una ronda de preguntas, escuchar participaciones, ya sea de quienes nos acompañan aquí a través del Zoom, ¿no? Y también, si
seguir invitándolos a que si tienen alguna duda o un comentario, a quienes nos acompañan a través de la transmisión en Facebook, también nos lo hagan saber a través de la caja de los comentarios. Ahorita le damos la palabra, entonces está alzando la mano aquí en Zoom a la doctora Sara. Estás muteada, Sara. Sí, muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos. La verdad es que en el seminario, bueno, estamos muy contentos de poder contar con Luis Monroy, con Iliana Yashin para platicar sobre este tema. Creo que les agradezco mucho haber aceptado la invitación y creo que justamente en sus participaciones pues vemos la necesidad de este diálogo multidisciplinario, ¿no? Porque son temas realmente muy importantes, muy complejos en términos económicos, sociales, políticos y es muy importante, ¿no? Este diálogo entre disciplinas. Entonces, les agradezco también esta discusión de tipo tanto teórica como metodológica, que imagino que va a dar lugar a muchas preguntas. Yo quisiera hacer una pregunta, digamos, que me surge a raíz de uno de los aspectos que mencionaron respecto a las desigualdades regionales, ¿no? Porque, y aquí, bueno, también con mi disclaimer como economista, ¿no? Porque una de las preguntas que me surge es, bueno, además de este amplio análisis que se ha venido realizando respecto a la relación que tiene la movilidad social con distintas características que podríamos considerar características individuales, pero que realmente sabemos que son construcciones sociales, ¿no? De cómo se retribuye, ¿no? El ser hombre o mujer, el tener cierto color de piel, etcétera, ¿no? En los mercados y cómo se ve en la sociedad. Me gustaría saber qué nos dicen los estudios en su conocimiento sobre la posible relación que pueda tener la movilidad social con el crecimiento económico, por ejemplo, ¿no? Porque a veces como economistas pensamos mucho que el crecimiento económico es pues casi casi la panacea para muchos problemas, ¿no? Entonces, si bien es una condición indispensable, a veces ese patrón de crecimiento puede ser en sí mismo desigualador, ¿no? Tanto entre regiones, entre actividades productivas, etcétera, y no necesariamente nos va a llevar a un proceso de movilidad social, ¿no? Pero es una duda que me surge, ¿no? O sea, podríamos apostarle en este caso al crecimiento económico y a la generación de empleos, por ejemplo, o sería necesario, creo yo que sería por ahí, establecer algunas políticas específicas, ¿no? Para promover esa movilidad. Y una segunda cuestión sería en cuanto a tipos de movilidad, porque en lo que he podido revisar en la bibliografía, a veces la variable de resultados es el nivel educativo, ¿no? De la persona. A veces es alguna categoría de ocupación, ¿no? El tipo de ocupación que tiene. O a veces son los ingresos como se mostró en una de las gráficas, o bien incluso en estudios sociológicos se habla también de análisis de clases. Pero lo que yo he podido ver es que hay diferencias importantes dependiendo de qué variable tomemos como variable de resultados, con quizá mayor éxito en términos educativos, por ejemplo, pero con mayor resistencia a una movilidad ascendente en términos de ingresos, ¿no? Entonces, me gustaría ahí una reflexión, si pudieran, ¿no? Por parte de ustedes, de qué estaría ocurriendo con estas diferentes dimensiones de la movilidad. Bueno, muchas gracias de nuevo por su presencia. Muchas gracias, doctora. ¿Alguien más aquí en el Zoom tiene alguna participación, algún comentario, alguna pregunta que quieran hacer? Podemos juntar unas dos o tres para que ya posteriormente la doctora Iliana y Luis hagan algún comentario al respecto.
Y, bueno, yo también quiero aprovechar, ¿no? Este espacio, abusando de la moderación, para también, ¿no? Nuevamente repetirles nuestro agradecimiento por haber participado aquí. Pero Luis comentaba algo muy importante al principio de su presentación, donde hablaba sobre las fuentes de información, ¿no? Entonces, nosotros como economistas, normalmente estamos, también lo refería la doctora Indiana, ¿no? Estamos más acostumbrados quizás, o hay una mayor tradición dentro de la economía para trabajar con estadísticas más agregadas, ¿no? Con datos más de tipo cuantitativo, ¿no? Entonces Luis nos decía que, y también la doctora Iliana, ¿no? Que mucho del estudio de la movilidad social originalmente viene desde la sociología y después los economistas nos fuimos incorporando. Sin embargo, una de las limitantes importantes para que podamos seguir encontrando evidencia, ¿no? Encontrando relaciones entre variables, etcétera, para poder explicar nuestro fenómeno, tiene que ver con la falta de información, ¿no? O sea, como que no hay suficientes encuestas, ha habido esfuerzos, ¿no? A nivel individual por parte del SEI, que ya también lo refería Luis, de hacer como distintas encuestas a nivel regional. Entonces, y también después la doctora Iliana comentaba algo interesante, que dentro de lo mucho que comentó, que también se pueden abordar estos estudios a través de hacer encuestas, a través de estudios cualitativos, ¿no? A través de generar nuestra información, no necesariamente de manera cuantitativa, sino con un enfoque mucho más cualitativo. Entonces, también entendiendo que estamos en la Facultad de Economía, que probablemente muchos estudiantes nos estén viendo, quisiera ver también si pueden hacer un comentario respecto a este problema de falta de información, ¿no? Y cómo podemos darle una solución, ¿no? Respecto a, ¿es posible utilizar estrategias de investigación o metodologías de investigación mixtas, donde utilicemos ciertas encuestas para dar un contexto y ya después analizar o salir a campo, ¿no? Esta tarea que los economistas no estamos muy acostumbrados, pero que sin duda es muy importante. Entonces, un poco como qué opinan de qué tenemos que hacer como economistas interesados en estos temas para suplir un poco los problemas de información que tenemos. Em, Bueno, por acá también tengo una pregunta que ya no es mía, es una pregunta de alguien que nos sigue a través de Facebook, de Ejekatsin García, y escribe, se las voy a leer. Dice, una pregunta. Me parece que un elemento importante para acercarnos más a la igualdad de oportunidades en cuanto a movilidad social es la política fiscal progresiva. Sin embargo, algunos estudios apuntan, aunque la percepción de la desigualdad en la población es alta, también existe resistencia a una reforma fiscal. ¿Qué clase de intervención es necesaria para alinear las preferencias distributivas con las percepciones de desigualdad? ¿Hay algún estudio sobre eso? Y no sé si alguien más aquí en el Zoom tenga alguna pregunta, comentario, si no podemos tomar estas tres intervenciones que me parecen relevantes y le damos la palabra a Luis. Bueno, voy a hacer lo mejor que pueda para contestar las preguntas, muy buenas todas ellas. Eh, Empiezo por la de las regiones. Eh, Creo que, o sea, algo que un poco o sea, que se relaciona un poco con esta idea del crecimiento económico, ¿no? Em, el crecimiento en sí mismo no tendría, o por lo menos a priori, por qué implicar mayor movilidad social. O sea, tú puedes tener una, digamos, distribución muy polarizada y que además haya persistencia en las posiciones que crezca mucho, ¿no? O sea, no, o que por lo menos, o, por ejemplo, eso sería el caso de una economía rentista, básicamente. O sea, que tienes un sector de la población acaparando los recursos y básicamente la economía en el agregado crece por eh,
por esa explotación de recursos. Que, por ejemplo, es como una de las explicaciones que se da al incremento de la desigualdad en el siglo XIX en el continente latinoamericano. De que fue con el boom de las commodities que permitió a las élites concentrar más tierra y eso les permitió garantizar su posición relativa respecto al resto. Y por eso tienes que Argentina en términos de PIB está entre los primeros lugares, aun cuando la concentración y los niveles de estándares de vida no son los que corresponderían a ese nivel de PIB. Eso por un lado, pero lo que se ha estudiado sobre todo es un poco la relación inversa, o sea, es como la mayor igualdad de oportunidades, como la mayor fluidez social afecta al crecimiento económico. Y ahí lo que se ha encontrado es que mayor igualdad de oportunidades, mayor fluidez, tiene un impacto positivo y el mecanismo usualmente que se menciona pues, es de dos tipos. Por un lado, tienes que el mayor grado de fluidez permite que la gente, digamos, se acomode mejor de acuerdo a sus preferencias. O sea, esta idea de que, por ejemplo, en una sociedad más fluida vas a tener contacto con gente más diferente que tú y eso permitiría que un niño interesado en la aeronáutica, pero que nació en un hogar pobre, va a conocer a alguien que conoce a alguien eh, con relación a ese sector y que le va a incentivar a desarrollarse, ¿no? Entonces, si hay evidencia, por ejemplo, de que justo el número de patentes, por ejemplo, en Estados Unidos, se relaciona con la segregación racial. O sea, donde tienes más segregación, la creación de patentes va para abajo, ¿no? Y a escala agregada también hay evidencia internacional de una correlación positiva entre menor o mayor igualdad de oportunidades y mayor tasa de crecimiento. Entonces, más bien yo creo que depende, o sea, creo que digamos, el mecanismo es que tú hagas este tipo de intervenciones y eso tiene un impacto positivo en crecimiento económico y eso podría hacer que sea un ciclo, digamos, autosustentable. Un poco como en la literatura de estilos de desarrollo y de patrones de incidencia del crecimiento. O sea, es un poco ese tipo de análisis los que se han hecho. Y sobre las dimensiones, ese es de hecho uno de los grandes temas de discusión actualmente para el caso mexicano. Y como bien señalaba Ileana, sí es como bien claro que hay que ser muy específico de qué dimensión hablamos, porque los resultados, sobre todo los más recientes, empezaron a diverger entre sí, ¿no? O sea, antes un poco la idea es que ocupación era un buen proxy de ingreso, porque pues, ocupaciones más, menos rutinarias y menos de trabajo manual implicaban un mayor acceso a satisfactores, pero parece que ya no es así, ¿no? O sea, por lo menos la evidencia que hay, por ejemplo, para Inglaterra sí apunta un poco a esta disociación entre las dos dimensiones. Y en el caso mexicano, algo que varios artículos han analizado es pues, cómo la expansión, por ejemplo, del sistema de universidades impacta las tasas de persistencia posicional. Ahora, en principio no tendríamos por qué pensar que hay una relación, porque no es un cambio, o sea, lo que hemos visto en México, por ejemplo, es aumentos en los promedios de escolaridad, es un cambio en absolutos. No es claro cómo eso se trasladaría en una medida posicional, que son las que tenemos para México. Y un poco justo un trabajo que estoy en proceso de elaborar, lo que muestra es que cuando pones ambos en la dimensión posicional, o sea, que te eduques más que ganes más en años de educación que el resto de tu cohorte, o sea, que te muevas en términos relativos educativamente respecto a tu cohorte, sí se traslada, o sea, sigue habiendo una relación positiva entre las dos dimensiones, salvo para la gente que está hasta arriba. O sea, la gente que está hasta arriba es básicamente permanece arriba independientemente de qué hagan en términos educativos, lo cual creo que justo va a esto que decía Eliana de la necesidad de recurrir a otras disciplinas, en particular, por ejemplo, los estudios de carácter más etnográfico sobre las élites, ¿no? O sea, cómo las élites se organizan y qué mecanismos tienen para persistir intergeneracionalmente.
Y eso es un área que la verdad también en México está muy subdesarrollada. Otra cosa que se me pasó a decir sobre crecimiento y movilidad social es que uno podría pensar, por ejemplo, movilidad social absoluta, o sea, el incremento del monto absoluto de ingresos respecto a tus padres, como crecimiento. O sea, cuando tú graficas, por ejemplo, una curva de incidencia del crecimiento, lo que estás en realidad graficando es una curva de movilidad absoluta entre dos periodos de tiempo. Ya cuando nos metemos a medidas posicionales, sí es más difícil pensar la relación, aunque te digo, lo que se ha hecho es pensar como la variable independiente a la igualdad de oportunidades o la movilidad posicional y la dependiente de la tasa de crecimiento. Y un poco eso, o sea, lo que mencionaba de los estudios de élites, creo que me lleva a lo que decía César, ¿no? O sea, la verdad es que los estudios de élites hasta el momento han sido en su primordial. Los pocos que hay para México son etnografías. Por ejemplo, hay una de Hugo Cerón Ayala, muy buena, que creo que ya se está traduciendo por Grano de Sal también, que básicamente estudia a la gente que va a los campos de golf. Y lo que hace es entender cómo ellos se relacionan con la gente. Eh, y algo que él cuenta, por ejemplo, es que pues, a él lo que le permitió tener acceso a eso es que tenía, pues que es graduado de Oxford, ¿no? Pero él, como es moreno, de no haber sido graduado de Oxford, lo trataban mal, ¿no? Desde un principio. Y eso nos habla justo de cómo los distintos, o sea, cómo estas asociaciones que los grandes agregados estadísticos vemos, en realidad atrás tienen toda una serie de construcciones de relaciones personas. Un poco Alice Crosser cuenta lo mismo, o sea, que a ella le abren la puerta porque es extranjera y porque es rubia, ¿no? Entonces eso le permite a la élite como tener un interlocutor que considera válido. Eh, pero sí creo que ese es un área que se beneficiaría no solo de más estudios etnográficos de historia de vida, pero también de estudios estadísticos, porque la verdad tenemos muy poca información cuanti de las élites. Recientemente Diego Castañeda, que por cierto también sacó el libro y se lo recomiendo mucho, se llama Desiguales, que es una historia de la desigualdad en el país. Él publicó la primera reconstrucción de la distribución de riqueza en el país, en México del siglo XIX. ¿No? O sea, hizo un trabajo chivístico para reconstruir una distribución de riqueza. Y creo que pues, poco a poco justo tenemos que hablar con los historiadores, con los sociólogos, con los antropólogos, porque pues o sea, si queremos entender la realidad, pues no la podemos entender ahora sí que a martillazos. O sea, uno que tiene martillo ve todo con cara de clavo, uno que es economista ve todo con cara de regresión. Entonces, pues no. Y sobre herramientas metodológicas, o sea, la verdad es que un poco lo que mencionaba Iliana o sea, mi sueño dorado es México haciendo una encuesta panel, no la va a tener 50 años, pero entonces eso pasa. Tenemos que ponernos creativos con los métodos econométricos, con las encuestas retrospectivas y pues tener la certeza de que son lo más robustos posibles, ¿no? O sea, cuando uno dialoga internacionalmente, comparativamente, sí uno se topa con que, pero pues, o sea, tienes que justificar por qué es esa variable. Entonces, pues uno se vuelve un poco experto en ese tipo de estrategias alternativas ante la falta de datos. Ok, sí, muchas gracias, Luis. No sé si la doctora Iliana quiera hacer algún comentario de lo que se ha dicho. Sí, gracias, César. A ver, en relación con la primera pregunta de Sara sobre justo la relación entre movilidad social y crecimiento económico o crecimiento económico y movilidad social, además de coincidir con lo que ya mencionó Luis, me venía a la mente también cómo desde la sociología, una de las en los estudios de movilidad a nivel internacional, particularmente, que se hicieron particularmente en los países industrializados en su inicio, una de las preguntas más importantes era en qué medida el proceso de industrialización
llevaba a sociedades más fluidas. Y la hipótesis central que había detrás es que justo, ¿no?, ese proceso de industrialización con la modernización que implicaba en términos productivos, el crecimiento económico y la expansión educativa iba a llevar a las sociedades industrializadas, europeas y Estados Unidos, hacia patrones de fluidez social muy parecidos, ¿no? Porque parecía que había detrás de eso esta idea de que esos cambios en materia productiva, económica y educativa eran los factores centrales, ¿no?, para cambiar el régimen de movilidad. Y a lo largo del tiempo y de un montón de estudios que se hicieron en ese sentido, lo que se mostró es que si bien se caminó hacia una mayor fluidez, no fue pareja para todos los países, y las diferencias entre los países se pueden, digamos, explicar hasta cierto punto, o en gran medida más bien, por otro conjunto de instituciones políticas y sociales, incluso económicas, que explican las diferencias en la movilidad social. Entonces, y que pueden ser desde normas y regulaciones laborales o características de las instituciones de bienestar. En ese caso, por ejemplo, el típico, ¿no?, el prototipo son los estados escandinavos con sus regímenes de bienestar socialdemócratas. Entonces, ahí, digamos, es cuando hay bastante evidencia de que el crecimiento económico per se no es suficiente, ¿no? Y porque además hay distintos tipos de crecimiento económico que pueden beneficiar más o menos a distintos sectores de la sociedad, y además eso interactúa con otro conjunto de instituciones que regulan cómo se reparten los recursos en la sociedad. Entonces, bueno, eso, digamos, desde la bibliografía de la sociología. Y sí, claramente, parece que la mayor fluidez social necesariamente va a ser favorable para los procesos de desarrollo económico por distintas razones, pero quizá la más obvia es que eso, digamos, en la lógica de que es una sociedad fluida, va a permitir que los individuos con mayores talentos, etcétera, estén en los mejores puestos, ¿no? Eso es parte del argumento que se da, y que no van a enfrentar barreras de los distintos tipos que mencionamos el día de hoy para llegar a esos puestos y desempeñarse de la mejor manera, o asignar de la mejor forma a los individuos con los puestos económicos y sociales. Ahora, en relación con tu pregunta también, Sara, de los diferentes resultados según las dimensiones de movilidad, ahí yo quizá quisiera hacer dos comentarios. Uno es que me parece que independientemente del resultado, de la dimensión de resultado, de si es recursos económicos, ingreso, educación, ocupación, clase social, ¿no?, que son los usados, lo que se ha visto en México es un patrón de movilidad que apunta a la rigidez. Apunta a la rigidez y además tiene barreras muy claras en sus dos extremos, ¿no? Barreras para que los de abajo no suban y para que los de arriba no bajen, sea como sea que definas arriba y abajo, ¿no? Si son los más y menos educados o los más y menos ricos o cualquier cosa. Y lo otro, sí, o sea, retomar un elemento de los comentarios de Luis que me parece que es bien importante, que es que en efecto, a lo largo del tiempo y por distintas razones, la posición ocupacional o las características del puesto de trabajo y la educación también han ido perdiendo valor, ¿no? Digamos que ha habido cambios económicos y sociales importantes y que esos están además, por ejemplo, en el caso de la educación, están como muy bien analizados, digamos, desde donde yo conozco, desde la sociología de la educación, y también desde los estudios de estratificación que se enfocan en la dimensión educativa, sobre cómo estudiar la universidad ya no sirve para lo mismo para lo que servía antes, ¿no?
ya no ganas igual. Y bueno, los estudiantes que nos estén escuchando son seguramente testigos de esto, ¿no? Y todos nosotros lo somos. Entonces, en ese sentido, la sociedad ha ido cambiando, la educación ha ido perdiendo valor. Eh, y hay otros elementos que se ponen en juego en ese trueque, ¿no? Al entrar al mercado de trabajo. Y en el caso de México, me parece importante para quienes les interese el tema, revisar los estudios que ha hecho Patricio Solís, en donde justamente él da cuenta de manera crítica sobre hasta dónde alcanza la ocupación como dimensión de resultado en razón, ¿no? de este desencaje, ¿no? entre niveles ocupacionales y retribuciones económicas. Y ahora, en relación con la pregunta de César sobre las fuentes de información, yo diría, César, por un lado, que o sea, yo que empecé a estudiar movilidad social antes de que, justo cuando salió la primera encuesta es Romovi, pero digamos que antes de que viniera todo este boom de información, te diría que estamos ahorita en la gloria, ¿no? O sea, en la gloria, ¿no? O sea, los estudios de movilidad en México han tenido esta expansión y el tema se está discutiendo más justo porque hay información con la cual se puede trabajar. ¿No? Fundamentalmente información estadística, pero que no existía hace 15 años o cuántos, o sea, no pierdo la cuenta, pero bueno, 15, 20 años no había lo que hay ahora. Entonces, en ese sentido, para los estudiantes que están escuchando, yo les diría, este es un tema que sí se puede estudiar porque sí hay datos, ¿no? Ese es como sería mi punto de partida y hay datos de dónde escoger además, ¿no? Dependiendo de lo que se quiera hacer y hay información a nivel nacional y hay información como la de Removi que va a lo largo del tiempo, pero también está la información del módulo del INEGI y también hay información puntual, por ejemplo, para la Ciudad de México, de un proyecto de Patricio Solís, y están también las encuestas de Patricio y de Raimundo del Colmex. O sea, hay un montón con lo cual se puede trabajar y además entiendo que la nueva ronda de la ESRO-EMOVI además viene reloaded, ¿no? Porque a mí también me tocó trabajar ahí en un módulo sobre cuidados, que es un temazo, ¿no? Y viene con cosas nuevas. Entonces, yo ahí diría, siempre va a faltar más, pero lo que tenemos ahora para el estudio de este tema es mucho, ¿no? Y mucho que todavía tiene potencial para trabajarse. Y ahora, en relación con esta relación, perdón, relación con la relación, en cuanto digamos, la posibilidad de hacer estudios con metodologías mixtas, o sea, me parece que incluso en el ámbito de la economía es súper relevante y bueno, a mí sí me ha tocado ver estudiantes de la facultad que hacen trabajos más de corte quali y que los hacen súper bien. Y entonces ahí yo creo que ahí sí hay como una beta bien importante que no se ha explotado lo suficiente, en donde me parece que se puede complementar el análisis estadístico con los datos que se tienen, con estudios más puntuales, más a profundidad, de tipo cualitativo. Y ahí, o sea, tú decías qué se hace primero, qué se hace después, pues depende de dónde vengas, ¿no? Disciplinariamente, pero me parece que cualquier aproximación de esas es válida, ¿no? Y si vienes desde la economía y quieres usar ambos tipos de fuentes de información y de metodologías. Pero me parece que sobre todo, mencionaba yo, el trabajo etnográfico sería valiosísimo, ¿no? Porque sí hay en los estudios, por ejemplo, estoy pensando en las distintas evaluaciones cualitativas que se han hecho en los últimos años en México, ha habido, ¿no? También un boom, ¿no? Ahí, pero que se han centrado fundamentalmente en evaluaciones, digamos,
mucho más cortas o de más corto plazo, con menor profundidad que las etnográficas. Y recuerdo justo en este momento, y aprovecho para hacer homenaje a Mercedes González de la Rocha, que recientemente nos dejó, que justo en uno de los textos que publicó a propósito de la evaluación de Progresa Oportunidades mencionaba cómo ese tipo de análisis cualitativos, ¿no?, que son cada vez más frecuentes, eh, no pueden generar la riqueza de conocimiento que generan los estudios etnográficos, ¿no? Entonces también como para tener claro las limitaciones ¿no?, de las decisiones metodológicas y técnicas que tomamos. Y bueno, además decir que esta idea de hacer investigaciones con metodologías mixtas no quiere decir que las tenga que hacer una persona, ¿no?, sino que esto también llama a la posibilidad de colaborar entre personas, equipos de investigación con aproximaciones disciplinarias y metodológicas distintas. Y por último, una pregunta que ahí se le fue a Luis contestar, que si tienes algo que decir igual, pero que retomo, no es mi expertise, pero que tiene que ver con la política fiscal redistributiva. O sea, es cierto lo que decía, ¿no?, la persona que hizo esta pregunta. Si bien todos en México reconocemos que la desigualdad es un problema, muy pocos están de acuerdo con pagar más impuestos, ¿no? ¿Cómo hacemos para romper esta resistencia a una política fiscal que genere mayor recaudación y sea más redistributiva? Y ahí yo creo que digamos, uno de los elementos más importantes es la confianza que se tiene en el Estado y en su capacidad de ser eficaz, ¿no?, en las políticas que implementa, y además en la honestidad, ¿no?, muy relacionado con el tema de la corrupción. Entonces, mientras en México sigamos siendo un país tan corrupto como hemos sido hasta la fecha, la corrupción por parte de los servidores públicos, ¿no?, y en alianza con otros actores sociales, y mientras el Estado no logre diseñar, implementar y evaluar de manera más sistemática las políticas que de manera más precisa, ¿no?, o sea, más congruente, las políticas que pone en práctica, va a ser difícil que la gente esté decidida a dar más dinero al Estado. Entonces, bueno, ahí hay un gran tema que se tiene que trabajar, ¿no?, en el debate público, pero bueno, evidentemente el debate público no alcanza, ¿no?, porque se tienen que cambiar prácticas muy arraigadas en la forma, en el quehacer gubernamental en México. De Me acuerdo. gustaría agregar Sí, adelante, Luis, adelante, un adelante. punto sobre eso, porque sí me di cuenta que se me fue. O sea, coincido totalmente con Liliana de que es un tema de la legitimidad de recaudación del Estado, ¿no? O sea, la pregunta o la respuesta que uno recibe cuando dice que se necesita una reforma fiscal, ¿para qué? ¿Para que se lo roben? Entonces, justo hay un tema de fondo de que no se considera, o sea, de que hay una erosión de la legitimidad que tiene el Estado en su función recaudadora, ¿no? Y entonces pasa en buena medida por reconstruir esa legitimidad. Y ahí creo que o sea, hay dos formas de eso, ¿no? Por un lado, en la evidencia que hay para México en un estudio de Rodolfo de la Torre, Roberto Vélez, Raimundo Campos, Yalis Crosser y Aurora Ramírez, lo que encuentran es que la gente está dispuesta a pagar más impuestos si los ricos, los más ricos pagan más. O sea, como un efecto de, bueno, yo estoy dispuesto a contribuir más, pero si me garantizas que la persona que se ha estado beneficiando de la actual situación también pague más, ¿no?, y pague sustancialmente más. Entonces eso te habla de, o sea, una preferencia por un sistema fiscal progresivo, ¿no? Y el otro tema que creo que es importante es, esto no es evidencia para el caso mexicano, pero lo que sí se ha visto es que cuando las personas
son confrontadas con desigualdades justo asociadas a factores fuera del control de las personas. Se muteó tu micrófono, Luis. Sí, o sea, lo que decía es que justo cuando, o sea, que la evidencia muestra que cuando las personas son presentadas con evidencia de que las desigualdades no están generadas por diferencias de esfuerzo, sino por factores fuera del control de las personas, hay una mayor disposición a redistribuir o adoptar medidas fiscales compensatorias o de corte progresivo. Entonces creo que va un poco de la mano, o sea, porque la razón por la que muchas veces alguien no quiere participar del fondo común, que es al final del día la función recaudatoria del Estado, es porque considera que, o porque no quiere disminuir la desigualdad, es porque considera que pues, en una de esas sí se puede volver millonario. En una de esas, si se esfuerza lo suficiente, le puede salir bien la apuesta. Entonces, pues hay evidencia de que justo cuando se ve que lo que pasa es que, y un poco, perdón por la autorreferencia, cuando la cancha no está pareja, hay un incentivo a participar en parejarla, ¿no? O sea, creo que esas serían las dos lecciones, pero sin duda es un tema, yo creo que es el siguiente paso en la agenda de investigación sobre preferencias redistributivas, o sea, cómo le haces para cambiar la percepción de las personas sobre el Estado y la legitimidad que tiene. De acuerdo, pues muchísimas gracias nuevamente a nombre de quienes integramos el Seminario de Estudios de Trabajo y Desarrollo Social. Le agradezco a Luis y también a la doctora Iliana, ¿no? Su participación. Creo que nos dejan con un montón de bibliografía que han estado ustedes, venía en la presentación, pero también la doctora Iliana ha estado mencionando, ¿no? Distintos estudios, también Luis comentaba para seguir enriqueciéndonos sobre el tema, ¿no? También nos dejan con muchas preguntas y también, digamos, con un campo bastante abierto, ¿no? Principalmente para los estudiantes de la Facultad de Economía, quienes estén pensando en hacer la especialidad de desarrollo social o la especialidad que apenas salió la convocatoria, ¿no? Esta semana en la facultad, quienes estén pensando hacer una maestría o ingresar al doctorado, o sea, nos dejan con esta plática como con un campo bastante amplio de muchos temas que se pueden abordar, ¿no? Ya muchísimo más específicos, muchísimo más concretos a un tema tan amplio que es el de la movilidad social. Entonces, yo creo que en ese sentido, la plática, ¿no? Que conozcamos un poco más sobre estos temas que ya decíamos al principio, por suerte han tenido cada vez una mayor interés por parte de los alumnos en los últimos años y sin duda tiene que ver con lo que comentaba la doctora Iliana, ¿no? Por un lado, mayores fuentes de información, pero por otro lado también, pues el trabajo de distintos y distintas investigadoras que han ido hablando o han puesto sobre la mesa este tema que también pues han estado abriendo camino para que más estudiantes pues estén interesados en el tema, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido el objetivo de esta charla se cumplió con creces, ¿no? Y pues ojalá que más adelante, ¿no? Pues volvamos a tener alguna otra plática en torno a este tema, ¿no? Como cuando vayas avanzando en las investigaciones, Luis, que vayas encontrando como cada vez más evidencia, lo mismo con la doctora Iliana. Y bueno, también quiero agradecerle a quienes están aquí en Zoom, al equipo técnico de la Facultad de Economía que hizo posible esta transmisión y también a quienes nos han estado acompañando a través de la página de Facebook, invitarlos a que sigan las actividades que vamos a hacer en el seminario a lo largo del semestre y que también sigan los trabajos de la doctora Iliana y los trabajos de Luis respecto a estos temas tan importantes. Entonces, bueno, sin más, les agradeceríamos su participación y nos estamos viendo, conociendo más adelante.